a la presidencia de la Vamos República. a leer esta parte importantísima, primera revelación de Jaime Villanueva, aquí en Dime la Verdad por CTV Perú. Él dice en la parte en donde se detalla cómo es que se encontró la primera evidencia contra Keiko Fujimori, que fue así. Ya luego, en el 2017 aproximadamente, estalla el caso Lavallato, porque lo que pasa es que se cruzan. Por un lado estaba la investigación a los Humala por lo de las agendas y por otro también estaba la investigación del caso Cócteles, y en ese contexto estalla el caso Lavallato en Estados Unidos. Entonces, en un viaje que hace a Brasil Germán Juárez y Rafael Vela, los hermanos, porque la mujer de Juárez trabaja con Vela, es su asistente en la fiscalía. Hasta ahí entendemos la relación, ¿no? Luego, ahí es donde aparece la información de la famosa anotación de Marcelo Odebrecht, donde dice aumentar 500 para Keiko Eufasio visita. Pero esa información ya la tenían, dice, ya la tenían Rafael Vela porque Gustavo Gorriti se la había dado. Entonces, por esa misma época, Hamilton Castro investigaba el tema Toledo y por el tema de las agendas de frente de campaña estaba pues el mismo Hamilton Castro que estaba en Toledo y Germán a los Humala por las agendas. Y la parte importante es la que dice sobre el tema de Keiko Fujimori. Y en ese contexto recuerdo que yo le pregunto a Miguel Girao, que era el otro asesor de Patricia Benavides, ¿tú conocerás a algún fiscal que sea lo suficientemente valiente y loco para investigar a Keiko? Y él me dice, sí, ahí lo trae a José Domingo Pérez, porque Miguel había sido asistente de José Domingo, que además José Domingo Pérez era el que veía el caso Chinchero. Y además tenía que venir de Moquegua a Lima, y él tenía un bono extra. Entonces hicieron toda una serie de malabares para que Domingo Pérez empezara a trabajar en Lima y vea el caso de los cócteles. Recordemos además que la esposa de Domingo Pérez fue contratada en el gobierno de PPK, donde en el área de Perú Compras, la que tenía que ver todas las contrataciones del Estado, del dinero estatal en el Ministerio de Economía. Para ese momento, Vizcarra era ministro, PPK era presidente, la esposa de Domingo Pérez era la jefa de Perú Compras, y Domingo Pérez viene a Lima a investigar el caso Chincheros. Y aquí se revela toda esa antesala. Lo interesante aquí es que, dice, Gustavo Gorriti venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo, estamos narrando el testimonio de Jaime Villanueva, el flamante colaborador eficaz de Marita Barreto, en donde él habla de la época en la que trabajó con el mismo Pablo Sánchez. Eso fue una revelación de Dime la Verdad, cuando contamos el nacimiento de Villanueva, de cómo empezó con Pablo Sánchez, cómo llevó él a Gorriti, cómo llevó incluso también a esta otra mujer, Paola Ugaz, está procesada por una serie de hechos de corrupción con la Municipalidad de Lima, y de cómo ella también llevó a Pedro Salinas y se cobraron 17,000 soles que facturó Salinas, que es su íntimo amigo, coautor, hermano, vecino, compadre, comadre, una serie de relaciones muy cercanas, y que cobraron 17,000 soles para hacer un tema mediático de manejo de medios, porque así les encanta a ellos, ¿no? Por una cena cobraron ese monto, por una cena de coordinación con medios. Bueno, dice, Gustavo venía bastante seguido a hablar con Pablo Sánchez. De hecho, Gustavo intercedió y hasta exigió que se contrate al fiscal Lenz. Después, en 2017, José Domingo siempre venía a verme un poco para estar al tanto de las investigaciones y vino a verme un día antes del allanamiento a Fuerza Popular porque yo le decía que lo había propuesto y habiendo pasado muchos meses no pasaba nada, no había resultados. Y dice, me lo comentó Rafael Vela, me llamó Sánchez para darle cuenta del operativo. Y aquí quiero andar en un pequeño detalle importantísimo que le vamos a conversar con Rosa Bartra. ¿Cómo le responde Domingo Pérez a Pablo Sánchez? Y cómo es que a raíz de que se enfrentan por el caso del allanamiento a Fuerza Popular, él prácticamente le dice, no sabes con quién te has metido, en boca de Jaime Villanueva, tal como consta su declaración ante la Fiscal Suprema, que investiga el caso de Patricia Benavides, y el asesor Villanueva. Y a partir de allí Domingo Pérez se pega muchísimo más a Gustavo Gorriti para tener más poder, presencia en medios, periodistas, a su antojo, lo hacen crecer como una bola de nieve y allí es donde se vuelve el intocable, el untouchable, ¿no? Intereses, negociaciones, temas ideológicos también, pero sobre todo el clientelismo, ¿no? Total. El compromiso, y eso no es gratis. Eso no es gratis. Vamos a partir pantalla para entender esta parte específica. Vamos a escuchar el testimonio de Jaime Villanueva sobre Vizcarra. Dice, el congresista César Villanueva, que hoy está en prisión, que fue a dar a la cárcel por todo este tema de la compra de fiscales, de agentes, era el que coordinó todo para que Vizcarra sea presidente. Okay. Ahí se coordinó para que Pablo Sánchez archive el caso de Chinchero y Vizcarra no tenga ningún problema en ser presidente en ese tiempo. Pablo Sánchez me comentó que antes o al poco tiempo de que Vizcarra asumiera la presidencia se habían reunido y ya después para junio de 2018, a fines de mayo, cuando se iba a elegir al nuevo fiscal de la Nación, yo fui a hablar con Pablo Sánchez porque corría mucho el rumor de que Pablo se quería reelegir. Entonces fui a hablar porque nosotros teníamos un compromiso ya con Chávarri. Y yo le dije a Pablo, nosotros hemos dado nuestra palabra y tenemos un compromiso. Pablo me dijo, sí, me están diciendo para reelegirme, no me dijo quién.
No fue claro si quería reelegirse o no, pero le dije que ya habíamos dado nuestra palabra y que si él se reelegía por la edad, Chávarri ya no iba a alcanzar a ser fiscal de la nación. O sea, iban a perder a un supuesto aliado como Chávarri, que era lo que ellos estaban proponiendo. Le dije, así como yo di mi palabra al doctor Vela, ya que si iba a la coordinación de lavado se le iba a cambiar el título, o sea, aquí hubo una componente de un arreglo, una planificación y en la boca de testimonio y compromiso de colaboración eficaz de Jaime Villanueva, todo fue coordinado por Gustavo Gorriti y él creó el equipo especial Lavallato y que Rafael Vela tenía que dirigirlo. Y yo le comenté a Pablo Sánchez que Chávarri me había pedido que continúe durante su gestión y que Chávarri quería conformar un equipo especial Lavallato. Y que yo le había propuesto que vaya a Brasil y vea cómo funciona allá la fuerza de tarea. Entonces Pablo me dijo que sí, pero que él no quería que se cambie a Hamilton Castro, quería que se mantenga Hamilton Castro. Yo escribí a Brasil para coordinar la visita del fiscal de la Nación electo Chávarri y luego Pablo utilizó eso para decir que yo estaba haciendo gestiones en Brasil. Y aquí ya comienza la bronca y allí es lo que en algún momento Luis Pacheco Mandujano, conductor de Crimen Imperfecto, también abogado y testigo de todo esto, ya lo había contado. Cómo se empezó toda esta especie de enfrentamiento entre... Lo único que querían era dividir y sembrar el odio y las peleas entre Pablo Sánchez y Chávarri. Por supuesto, y lo lograron. La división la lograron. Claudia, pero hay algo súper importante que se nos está pasando y es de altísima relevancia, que es el tema de Hamilton Castro y José Domingo Pérez. Porque Hamilton Castro había ordenado el congelamiento de todas las cuentas de Odebrecht. Sí. Había ordenado el congelamiento de las cuentas de Barata y de sus demás aliados. Hasta ahí se avanzó. Pero por supuesto, no solamente eso, sino que él estaba trabajando en un preacuerdo de colaboración eficaz en el cual, reteniendo los activos de Odebrecht, pues iba a obtener realmente la confesión de ellos para salvar sus activos. Vamos a este detalle importantísimo, donde el testimonio de Jaime Villanueva es crucial. Aquí habla de Pablo Sánchez y de cómo es que en algún momento Gorriti, hoy cuestionado y acusado de una serie de delitos aquí en el testimonio de Villanueva, además fue alabado en su momento por Chávarri. Pablo Sánchez, previamente a que los audios salgan, los audios de los cuellos blancos, se los hizo escuchar primero a Chávarri. Después lo hizo escuchar en la Junta de Fiscales Supremos, porque a los pocos días iba a juramentar Chávarri. Era para que vean que no había contenido penal en los mismos, y con ello ratificaban la designación de Chávarri como fiscal de la Nación. Es más, Gustavo Gorriti me llamó, me pidió el número de Chávarri y él habló con Chávarri. Él hablaba directamente con los fiscales de la Nación, que ni siquiera ya iba, con quien iba a asumir. Primero tenía que hablar con él para que él dé su venia, su veredicto. O sea, aquí quiero dar un detalle muy importante, porque él dice que con Pablo Sánchez escucharon los audios de los cuellos blancos para que se pudiera comprobar, evaluar, analizar en la Junta de Fiscales Supremos, los únicos que pueden investigar a un fiscal de la Nación posiblemente. O sea que vieron que no había ningún contenido penal en contra de Chávarri, pero aún así después usaron los mismos para sacarlo. Vamos deteniendo aquí en este detalle. Gustavo me llamó, Gorriti, me pidió el número de Chávarri y él habló con Chávarri cuando iban a salir los audios. Porque para esto debe haber sido el mes de junio, Chávarri ya estaba electo fiscal de la Nación. Tuvimos una reunión en la cafetería La Mora en Miraflores con Patricia Benavides y Pedro Chávarri, Gustavo Gorriti y yo. O sea, eran los cuatro, ¿no? O sea, en ese momento Patricia era solamente fiscal y el todopoderoso, ¿no? El asesor Jaime Villanueva de Pablo Sánchez. Ya hemos contado una docena de veces para que se entendiera y supieran todos en el país que quien llevó a la Fiscalía de la Nación a Villanueva, el hoy apestado, que todo lo dice, que todo lo conoce y que lo usaron para sacar a Benavides, precisamente llegó a trabajar en la Fiscalía de la Nación al lado de Pablo Sánchez y fue quien llevó a Gorriti. Comprometió a apoyar la gestión de Chávarri. Entonces, allí Gustavo Gorriti, junto con Patricia Benavides, como lo dice Villanueva, también estaba él presente, Gorriti se comprometió a apoyar la gestión de Chávarri a favor de que conforme, o sea, te apoyo en tu gestión, ¿no? Gorriti le dice a Chávarri, te apoyo en tu gestión, solo si formas el equipo especial con la coordinación de Rafael, o sea, como coordinador general a Rafael Vela, y con José Domingo Pérez como miembro del mismo. Incluso cuando Chávarri ya fue fiscal de la Nación, hubo una reunión en el Ministerio Público con Gorriti. Incluso Gorriti salió en un programa defendiendo a Chávarri. Y me acuerdo mucho que Chávarri y yo salíamos y él dijo, San Gustavo, si tuviera otro hijo le pondría Gustavo. Quien después se convirtió en su verdugo y terminó por cortarle el cuello y la cabeza y lo mandó además a una serie de procesos interminables que yo dudo que el señor Chávarri esté vivo para culminar todos esos procesos. Y por cierto, vamos a mostrar en exclusiva esta fotografía que nos ha llegado por una fuente importante, en donde alias el español está
junto a Colchado el día que allanan su teléfono, su casa, y en donde, cuando mostramos nosotros el audio exclusivo, en donde él narra cómo es que Colchado conversa con él y dice que a favor de Angulo hay que estar, porque es pata, porque va a ayudar. Y él dice, yo le entregué mis teléfonos a Colchado, y partamos pantalla para que se vea. Este es el día de la incautación y la prueba fundamental. Una fotografía tomada en el mismo momento de la diligencia, donde él le muestra su teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué ninguna comisión se abrió en el Congreso contra Colchado? ¿Por qué incluso se negaban a abrirla y dijeron que no había consenso? Y como tú dices, Víctor Andrés, tampoco va a haber una comisión para investigar todo lo que dice Villanueva contra Moyano. ¿Por qué? Porque no están decididos a fiscalizar. Ni a saber la verdad. Ni saber la verdad, no les interesa, hay demasiado. Porque esa no es una comisión solamente para Villanueva, es una comisión que involucra a todos. Involucra a Odebrecht, involucra a IDL, involucra a periodistas, a abogados, involucra a fiscales, a jueces, a parlamentarios. Involucra pues a Vizcarra, por supuesto, también. Es decir, involucra todo lo que está haciendo Odebrecht en el Perú. Y por lo tanto hay metidos 30 o 40 abogados, estudios de abogados, que han hecho contratos y que han hecho gestiones. Así que me parece que la idea no es esa. No es un parlamento que quiera fiscalizar, porque fiscalizar es siempre pisar callo, ¿no? En la otra parte importante, donde también se habla, así como tú dices, no hay interés de investigar ni de saber, pero aquí vamos a enterarnos muchísimo gracias a estas revelaciones. Porque también aquí hay que difundirlo todo, no es solo una parte, no es solo lo que es mi amiga, mi amigo, mi conocido, mi aliada. No nos interesa en realidad. Nos interesa que se sepa lo que dice Villanueva y que se compruebe, y que además se responda y se investigue. En la otra parte de declaración de Villanueva sobre Moyano dice que Patricia Benavides había conseguido un canal directo de Fuerza Popular con la figura máxima. Se entiende que es Keiko Fujimori, aunque no lo menciona, solo dice, ella también se asegura mucho, ¿no? A raíz de este famoso audio de la señora K. Gracias a que él dijo señora K, nunca se comprobó si era Keiko, si era la señora Queso, si era la Queso, no sabemos, pero ella también utiliza de alguna manera ese recurso y dice la alta dirigencia de Fuerza Popular. Para los entendidos asesores que estaban alrededor de Patricia Benavides, se trataba de Keiko Fujimori. Entonces dice, yo entiendo que con la señora Fujimori, porque antes ya me había dicho que había conseguido un canal directo con Keiko y Galarreta, que es su asesor principal, por supuesto. Entonces ella me dijo que la alta dirección de Fuerza Popular le había pedido la remoción, que se vote para que ellos apoyen en el Congreso, que se vote ese día la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público tenía que abrirles investigación por prevaricato a los miembros de la sala, de la JNJ. Quiero precisar, lo que pasa es que del inicio de la gestión, como al poco tiempo que la doctora Benavides asume el cargo, viene a visitar a la congresista Moyano, que era vicepresidenta del Congreso. En esa reunión, que fue en la sala de embajadores, ahí también participé yo, y ahí la doctora Benavides le dijo a la congresista que toda coordinación se iba a hacer conmigo. Yo intercambio teléfonos con Marta y a los meses la voy a visitar al Congreso. Ella me hace ingresar siempre sin ser registrado. Me hace entrar por una puerta del Congreso, una reja que da al Jirón Junín. Es como una cochera, una puerta. Ingresa si hay una sala. Entiendo que pertenecía a la vicepresidencia primero. Dice, y luego dice, la segunda reunión con Marta Moyano, también dice, fui con Miguel Girao y ella nos recibió con Nano Guerra. En ese tiempo el extinto Nano Guerra también estaba reunido. También estaba en esta reunión, y también menciona a Miki Torres. Esto es en septiembre y octubre del año 2022. Ahí se acuerda que ellos iban a apoyar en todo lo posible a Patricia Benavides. Nos piden también por el tema de la investigación de Lavallato, a ver en qué se les puede apoyar. Y yo no respondí. Y se presentó la denuncia contra Pedro Castillo. Y aquí quiero ahondar en la parte donde él dice, el detallar y preguntarle a Víctor Andrés. La única prueba que se tiene contra Benavides y que se usó para poder sacarla del cargo es este chat en donde Villanueva dice, yo hablo en nombre de la fiscal, yo soy la única persona autorizada por la fiscal para hablar. Y la declaración ante la fiscal suprema de Villanueva coincide precisamente con este chat. Y esta conversación se dio con el agente especial Roberto. Y entonces Villanueva mismo, al cruzarse este detalle y este dato, es que se trataría de Marta Moyano, de este léxico de alguna manera de la mafia, porque finalmente los delitos son delitos y las revelaciones son revelaciones, pero Villanueva también fue traicionado por una congresista que él describe, que fue la única congresista con la cual él trató y a la única que le dijo, vengo en representación de la fiscal de la Nación, porque en una reunión, él cuenta en su testimonio, que fue la misma Patricia Benavides con Marta Moyano y Jaime Villanueva, que le dijo, solamente él puede hablar en mi nombre ante cualquier cosa.
cualquier detalle para poder coordinar, porque Patricia Benavides estaba coordinando con una alta dirigencia de Fuerza Popular y entonces mandaba a Villanueva al Congreso para que sea una especie de puente, una correa de transmisión entre la Fiscalía y el Congreso y puedan ver cómo iban los votos a favor o en contra, los procesos, los temas, las votaciones. Vamos a leer una parte específica que es gravísima y que menciona la congresista Marta Moyano. Dice: yo coordiné con la congresista Moyano desde el 2022, lo de la denuncia de Pedro Castillo, sus votos para archivar la denuncia contra Patricia Benavides. Coordiné con ella también la inhabilitación de Zoraida Ábalos, los votos de Fuerza Popular, pero ya hacia agosto, septiembre, cuando se iba el tema de la Junta. Yo ya coordinaba poco con ella, porque Patricia Benavides me había dicho que ella ya había conseguido un canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular. Entonces me dijo, sigue coordinando con la negra, así le decía de cariño, para que no se resienta, pero ya menos, porque Patricia Benavides ya tenía el canal directo para la remoción de la Junta Nacional de Justicia y para lo que vaya a venir. Y eso porque no le gustó a Patricia Benavides que Moyano, habrá sido enero o febrero del 2023, pidió una cita con ella, vino, yo participé de esa reunión, y Moyano le recriminó a Benavides el haber abierto una investigación por genocidio de Dina Boluarte y Alberto Tarola. Le dijo que por qué ella había hecho eso, si el fujimorismo, así como la apoyaba a ella, también estaba apoyando al gobierno. Y esa no era una buena señal porque debilitaba al gobierno. Una investigación por genocidio. Patricia Benavides le dijo que tenía que abrir investigación porque eran las denuncias de parte que había llegado. Y Moyano la conminó prácticamente. Yo quiero preguntarle a Luis Pacheco Mandujano esta parte específica del contexto en el cual estaba el país cuando asume Dina Boluarte, ocurren todas estas marchas que después se convirtieron en actos criminales, llegan las denuncias y obviamente Patricia Benavides puede abrir investigación, puede ordenar abrir investigación, aceptar el pedido de una investigación para que se esclarezca cómo ocurrieron los hechos. Pero allí quiero ahondar la participación de Marta Moyano en este tema para decir que trabaja con Dina Boluarte, con el gobierno, con Otárola, y cómo es que Otárola le dice y le manda el aviso del filósofo, y cómo todo esto se rompió, ¿no? A tal punto de traicionarse unos a otros. Ahora, hay una figura importantísima que también cobra relevancia en esta narración, en este testimonio de este colaborador eficaz, y es la figura de Rafael Vela. Cobra muchísimo peso, y lo que ha dicho Villanueva prácticamente lo ha sentenciado a Vela a ser expulsado del Ministerio Público. Es gravísimo lo que ha narrado. Una de las cosas que ha dicho, vamos a citar, que también es parte de este testimonio exclusivo que presentamos. Dice, cuando Zoraida era fiscal de la Nación, era muy cercana a Rafael Vela. Y Rafael Vela adquirió bastante poder en la primera parte que Zoraida fue fiscal. Todo eso cambió cuando salieron las investigaciones contra Vizcarra. Había sido, Rafael me comentó que él le informó a Zoraida Ábalos que un colaborador eficaz que había sido ministro de Vizcarra, el que dijo de las coimas en Moquegua, que él le informó de eso a Zoraida Ábalos. O sea, le contó a su jefa cómo iba el proceso de colaboración eficaz contra Vizcarra y las pruebas que habían ido obteniendo en el equipo especial. Zoraida le dijo que trate de no hacer nada, o sea, de intervenir, tal cual como lo dijo Karen Roca en su momento, cuando ella dice que Vizcarra mismo le contó que ella era su amiga y que apestaba a demasiado perfume, pero bueno, igual la toleraba porque era fiscal de la Nación. Y ella entraba horas a reunirse con Vizcarra. Y esto se comprueba ahora con el testimonio de Villanueva. Entonces, al mismo tiempo, Zoraida contra Vizcarra jamás hizo nada, menos en la pandemia, cuando miles de peruanos morían en el piso como moscas. Y allí dice, Zoraida dijo que no haga nada, Vela me lo contó. Le dijo que trate de no hacer nada y cuando Rafael filtra esta investigación a un medio, porque Vizcarra estaba coordinando con César Romero de La República, que es un redactor, coordinador del área de la sección de judiciales de este panfleto hoy, que ya fue cancelado por OSI. Porque Vizcarra estaba coordinando con él en La República para que saque un reportaje en el que se decía que Rafael era un cuello blanco porque él participó de una cena de agasajo a Orlando Velázquez cuando fue nombrado presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y Rafael fue a esa cena. Y como fue a esa cena, era un cuello blanco. Entonces, porque también Orlando Velázquez era muy amigo de su padre y estaban tejiendo toda esta historia contra Vela. Y entonces dice, me acuerdo también que Rafael Vela me comentó que en esa época lo que pasa es que todos los medios caviares que lo apoyaban a Vela, ahora que estaba investigando a Vizcarra y que había tomado todos esos testimonios a colaboradores con pruebas, todos le daban la espalda porque se trataba de Vizcarra. No lo estaban apoyando, lo habían dejado. Entonces le dije, anda, habla con Gustavo Gorriti, porque recordemos que Villanueva es quien lleva a Gorriti, a Pablo Sánchez y a todos ellos. Villanueva le aconseja como buen asesor, anda, habla con Gustavo Gorriti. Y él me comentó que fue a hablar con él y literal me dijo, Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García.
porque yo a él, a Gustavo Gorriti, le di toda la información para acercar a García, para que termine suicidándose y disparándose y explotara su cerebro en su casa, en Surco. Para dar contexto, recordemos que cuando llegó Alan García a una citación de la Fiscalía, él viene cuando Alan está aquí. Gorriti saca un reportaje con los recibos del pago de Odebrecht que había hecho por las conferencias de Alan García. Eso fue difundido públicamente, salió, incluso hay un reportero que en la puerta de la casa de Alan García le pregunta: señor presidente, ¿va a devolver la plata de Odebrecht cuando usted dictó conferencias y le pagaron? Claro, más preocupado de una conferencia absurda que de la corrupción que Odebrecht y los miles de millones que nos habían robado y coimeado a Toledo. Pero claro, como ese periodista había sido también parte del grupo de asesores de Toledo, el Palacio de Gobierno, y ahora estaba trabajando en Latina, estaba preocupadísimo por las conferencias de García. Ok. José Domingo ya había sacado un reportaje con los recibos de los pagos. Ok. En el mismo momento en que Alan está en la citación con José Domingo ya había pedido el impedimento de salida del país contra Alan García. Entonces había toda esta planificación. Lo que buscaba era que Alan no se vaya del país. Y me comentó Rafael que la había hecho con Gorriti, que lo habían coordinado plenamente, lo habían cercado. Por eso me dijo: he ido a cobrarle lo de Alan. He ido a cobrarle lo de Alan. Y entonces me imagino que será el suicidio de Alan. He ido a cobrarle lo de Alan. ¿Qué es? La sangre de Alan García por litros. ¿Qué le fue a cobrar? Si es un cadáver. Y entonces allí Gustavo Gorriti sale, me parece que en una entrevista a apoyar a Vela. A partir de que Gustavo apoya a Vela, ya todos los medios de ese sector, la mujer conocida como Rosa María Palacios, la bloguera Rosa María, Jackie Foss, y todo ese grupo empieza a apoyar a Vela de manera febril. Precisó que todo ese apoyo era para que Zoraida no lo saque. De hecho, Rafael me comentó que el propio Gustavo llamó a Zoraida Ábalos para decirle que no lo saque a Vela. Eso fue en el 2020 más o menos. Esa es la revelación de la página 23 de la declaración del colaborador eficaz favorito de Marita Barreto y de Colchado y del fiscal de la Nación hoy, el señor Villena, que la apoya, la devuelve a la Fiscalía, la nombra nuevamente coordinadora del equipo de fiscales contra la corrupción, que está a cargo de la investigación contra Vizcarra. Por eso yo le decía la semana pasada, no confío en nadie de ese equipo, absolutamente en nadie. Y por eso Vizcarra está libre y por eso ahora también tiene relación que muchos de los procesos que han tomado años hoy estén archivándose. Y ahora entendemos y ahora sabemos cómo se orquestó este plan, cómo se cobró, cómo se pagó, cómo se orilló a la muerte una persona como García, que cuestionamientos puede haber. No estoy a favor de nadie. Que a mí que me digan apreste es imposible, en verdad. Pero aquí está la declaración. Entonces, le creemos a Villanueva cuando dice de Patricia, no le creemos cuando habla de Gorriti, le creemos cuando habla de Roberta, de Moyano, de Dina Boluarte, de Otárola. Otárola le devuelve y le dice el filósofo: ¿y ahora qué hacemos? Como diría el filósofo que también se autopercibe como periodista, Fernando Carvalho, no, son delirios, pues son delirios de ese señor, ¿no? Cuando quiere son delirios. Claro, cuando delirios no serán de él, les conviene son delirios. Mira, ¿serán de él? por supuesto. Lo que se pone de relieve aquí, entre otras varias cosas que hemos estado analizando, es el papel central de Gustavo Gorriti dentro de esta ya clarísima organización y de cómo criminal. Villanueva, quien lo trajo, lo traiciona, ¿no? Contando todo lo que pasó y cómo operó, y Bueno, cómo opera. así como ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, yo creo que traidor que traiciona a traidor tiene también 100 años de 1000 perdón, años. ¿no? O 1000 años probablemente. Pero fíjate, ¿cómo es que se verifica nuevamente algo